Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en un episodio más de este podcast, La visibilidad de la memoria histórica, de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales, que como ustedes saben, bueno, pues esto es producto de un seminario que se realizó por investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y que han tenido la confianza con Editorialmente Libres de que nosotros hagamos la publicación de estos 17 capítulos en 3 tomos y que pues prácticamente nos abren una brecha interesante justo a advertir estos problemas. Y pues bueno, está conmigo, sin mayor preámbulo, la licenciada María Fernanda Leiva Cruz. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy agradecida por estar en este espacio. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. En Editorialmente Libres es un privilegio tenerlos aquí y que podamos compartir esta información que ustedes traen muy fresca. Y platíquenos primero cómo se llama el capítulo que usted redactó. Mi capítulo tiene por título La vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad en el Estado de México a partir de sus condiciones de internamiento. Interesantísimo tema. ¿Puedo preguntar por qué escribió este capítulo? Okay. Sé que este tema es un poco controvertido porque hay mucha gente, he escuchado, que dicen cómo defienden a los criminales, ¿no? Pero... Sí, hay mucho escepticismo. Escepticismo, exacto. Pero pues estas personas al final están cumpliendo una sanción, están privadas de su libertad. Y a partir de los hallazgos en el libro, nos dimos cuenta que estas personas, por lo general, previenen de una familia de bajos recursos económicos, con una... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en un episodio más de este podcast denominado La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales que, como les hemos venido platicando en cada uno de estos capítulos, pues es un esfuerzo realizado por un grupo interesante de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y que además, bueno, pues pretenden precisamente el ayudarnos a advertir una serie de problemáticas sociales que están, pues es que se refieren a la violación de algunas vulnerabilidades, ¿verdad? Violación a derechos humanos. Está hoy conmigo la licenciada María Fernanda Leiva Cruz. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias y agradecida por estar en este espacio. Los agradecidos somos nosotros por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu dedicación, por aceptar esta invitación y por la confianza que le han dado a nuestra editorial. Entonces, platícanos primero cómo se llama tu capítulo. Mi capítulo se llama La vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad a partir de sus condiciones de internamiento. ¿Y por qué te surge, voy a empezar ahí, por qué te surge el interés de escribir este capítulo? Bueno, este capítulo puede ser un poco controvertido porque me ha tocado escuchar algunos comentarios de por qué defendemos a las personas que han cometido algún delito. Y a partir de la redacción de este capítulo, pues me di cuenta que estas personas ya están cumpliendo con una sanción que es privativa de la libertad. Estas personas en su mayoría provienen de familias criminogéneas, que también ellas han sido víctimas pues de alguna violencia. Uh-huh. Tienen bajos recursos y su educación pues en su mayoría es limitada. Uh-huh. Entonces estos factores hacen que su vulnerabilidad sea aún mayor. Sí, como que se les multiplica, ¿verdad? Se multiplica, sus contextos son, pues no son tan fáciles como o accesibles como alguna otra persona. Exacto, pueden ser hasta revictimizadas. Claro, porque de por sí ya vienen de esto y luego les toca también a ellos y sí, es toda una tragedia social, ¿no? Pues se podría definir sí como una tragedia social, pero también siento el Estado tiene la responsabilidad, ¿no? De proteger a todos los derechos, incluidos a los de estas personas, y contribuir al bienestar de la sociedad, que en ocasiones esto no sucede,
que no es excusa, no estoy poniendo de excusa que estas personas se encuentren en estas condiciones y por eso cometan estos delitos. Claro que no, sé No que es una justificación. no es una justificación. Sé que hay personas que se encuentran en esta situación y no cometen ningún delito, pero estas personas lamentablemente sí lo cometen y por eso existe la reinserción social, que cubran con su pena y cuando salgan del centro penitenciario, ingresar de nuevo a la sociedad, pero ya con un modo honesto de vida. Y ahorita que estás comentando eso, pues sí, entra uno mucho a la reflexión acerca de este papel del Estado. Pero bueno, vamos a empezar un poco a platicar, más allá de tus razones o tus motivos. Quisiera que nos pudieras, y te hablo de tú, perdóname porque eres muy joven, estás muy, muy joven, pero bueno, platícanos cuál es el eje central de tu capítulo y por qué consideras que es un tema urgente o relevante dentro del estudio de la violencia y la vulnerabilidad estructural. El eje central de mi capítulo es identificar si estas condiciones de internamiento vulneran los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad. Se trata de identificar el, si los suministros y bienes que se deben otorgar a estas personas, como son agua, alimentos, atención médica. También sabemos que hay mujeres que se encuentran viviendo con prisión con sus hijos, lo cual es también controvertido porque los niños tienen derechos, ¿no? Como a la educación, a la salud, que deben ser atendidos. También personas adultas mayores que se encuentran en reclusión, personas indígenas, personas con discapacidad. Que el centro penitenciario debe cubrir una infraestructura para que estas personas puedan ejercer su derecho dentro del centro penitenciario. También se deben brindar ciertas actividades de reinserción social como trabajo, educación, deporte y demás para que una vez que estas personas egresen del centro pues tengan un modo honesto de vivir. Es identificar si estas conjunto de condiciones para una vida digna en prisión en verdad se ofrecen a las personas o no, y ver si estas condiciones contribuyen a una vulnerabilidad o bien contribuyen a una reinserción Y social. yo creo que en un altísimo porcentaje es una violación a su vulnerabilidad, ¿no? Una violación a su sí, la mayoría de los centros penitenciarios es muy bajo la cantidad de servicios que otorgan a las personas, como una alimentación adecuada o como se da una atención médica, o sobre todo especializada, ¿no? Como a las mujeres ginecología, a las personas adultas mayores como geriatría. O sea, eso prácticamente es nulo, digamos. Pediatría para los niños que se encuentran dentro. Sí, claro. Pues no, digamos, no, este derecho. Preguntaría a la gente, ¿y por qué hay niños en la cárcel? Sí, es muy, también es algo más controvertido aún, ¿no? Porque dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo los niños van a estar conviviendo con reclusos? O sea, sus derechos, su infancia se ¿En qué puede ver ambiente se están afectada. desarrollando? Exacto, y podríamos decir, no, pues en un futuro tendremos delincuentes, ¿no? Pues están, pero no. Bueno, es que se encuentran en prisión porque la mamá tiene la guarda y custodia, ¿no? Y Sí. solamente hasta los 3 años de edad pueden ingresar ahí, pero pues sí, es ponderar, ¿no? El derecho a la guarda y custodia o ponderar el derecho del niño, ¿no? Sí, Porque, claro. sí, Y son temas bien complicados, bien bien difíciles. difíciles y donde la gente se encuentra dividida, ¿no? Totalmente de acuerdo o a favor, pero no tan a favor. Sí, claro. Ujú. Oye, y desde tu perspectiva disciplinaria, digamos, social, jurídica, política, histórica o la que nos quieras compartir, Ujú. ¿cómo entiendes este concepto de memoria histórica y qué papel juega en la construcción de la justicia y la reparación de un daño? Ok. Bueno, mi área es desde el área jurídica y desde mi área la memoria histórica pues refiere, ¿no? Este conjunto, a este conjunto de un entorno eh, cultural, histórico y social, donde que se determina la vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad. Históricamente, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, indígenas y las personas en reclusión, entre otros, han sido, pues, están más propensos a que sus derechos sean vulnerados. Y este nombre me resuena muchísimo, ¿no? Porque lo que estás comentando ahorita es pensar que entra una persona a la cárcel, tenga o no una vulnerabilidad, y en ese momento pareciera que se le invisibilizó
ante la sociedad, ¿no? Exacto. Sí, ya aún más, bueno, sí debe cumplir su sanción porque cometió un delito, pero imaginemos el supuesto en el que hay personas que realmente no cometieron un delito Puede ser también. y se encuentran dentro Injustamente. injustamente. Entonces, Que esos son otros temas también bien graves, ¿no? sí, también. La fabricación de carpetas y muchas otras cosas que vemos hoy en día. Exacto. Y que ante esta situación, pues mucha gente dice, no, ¿cómo vamos a mejorar las condiciones de esas personas que cometieron delitos? Pero en los centros penitenciarios no solo están los que cometieron delitos, como dijimos, están los niños que viven con sus mamás, están las personas que no cometieron un delito, pero pues sabemos cómo es la justicia en nuestro país y pues están ahí. Está el Claro. personal de custodia que al final pues labora ante esas condiciones, ¿no? También. Sí, oye, y dime una cosa, en este capítulo que tú redactaste, Ujú. ¿cuáles son las instituciones internacionales o regionales que analizas? ¿Cuáles adviertes que son sus principales limitaciones? Yo creo que el dinero es una de ellas, ¿no? ¿Y cuáles son esos desafíos que identificas en su actuación frente a este contexto de violencia? Bueno, en mi capítulo analizo tanto instrumentos internacionales como instituciones como la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las reglas de Nelson Mandela y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el ámbito regional la OEA, en la Convención Americana de Derechos Humanos y hay unas reglas mínimas y principios para el trato de las personas privadas de la libertad en las Américas. En los principales retos que identifico es pues que el Estado y las autoridades penitenciarias han implementado acciones pero mínimas Ujú. para cubrir estas deficiencias en los centros penitenciarios. El presupuesto, como dice usted, el dinero, o sea, es mínimo, ¿no? Ajá, La partida que se da al Estado a estas personas claro. es menor, entonces pues no alcanzan a cubrir de los 21 centros penitenciarios que son del Estado de México. Ujú. Tomando en cuenta que el Estado de México tiene una población penitenciaria de 23.572 personas privadas de la libertad. Y realmente la capacidad que tienen los centros es mucho menor, ¿no? Sí, de hecho, en un estudio se menciona que el Estado de México opera al doble de su En el capacidad. 200%, Sí, es o sea, cierto. al doble de su capacidad. Entonces, pues imagínate el hacinamiento, ¿no? Que existe en esos centros Ay, no, penitenciarios. sí. Sí. Y entonces, ¿realmente hay una reinserción con esas condiciones? Pues también analizando en mi capítulo las actividades de reinserción social, nos dimos cuenta que, o sea, que aparentemente para cumplir con lo que establece la ley, sí se brindan a todos, ¿no? Pero se brindan muy básico. A las mujeres se les enseña lo básico como muy estigmatizado. Tú te Ujú. vas a estilismo, el hombre a carpintería y demás. Pero cuando egresan del centro penitenciario, pues no tienen los medios para poner su carpintería, ¿no? Digamos. Las mujeres, pues probablemente algo de estilismo sí lo pueden ejercer, pero también siento que va a depender en gran medida de como del interés que tenga el Estado para ampliar estas actividades de reinserción social y del interés de la persona, ¿no? Sí, porque aquí no es nada más, Ujú. ay, te voy a dar de comer, No, y dónde dormir, no, y medio dormir, ¿no? Porque estás asignada o asignado. Se trata también de la parte humana, ¿no? El desarrollo exacto, emocional, el psicológico, a lo exacto. mejor hasta el espiritual, ¿no? El Sí, que podría ver el estado y también, ¿por qué no llamarlo así? El de ¿a qué me voy a dedicar después? después de Cuando salir. yo me vaya de este lugar, ¿qué sigue para mí, no? Exacto. Sí, también ya va a depender del ser humano, ¿no? En algunos casos se ha documentado que sí, o sea que sí, algunas personas sí se benefician y con esas actividades y sí cambian su vida. Algunas otras personas realmente no cambian, continúan delinquiendo, ¿no? Oye, Fer, y en este contexto de lo que escribiste en tu capítulo, ¿existe algún caso, experiencia o hecho histórico que en tu juicio ejemplifique de manera muy clara la persistencia de estas estructuras de vulnerabilidad? Ujú. Bueno, pues el Estado de México puede ser uno de mis casos, ¿no? Porque, como mencioné, pues es una de las entidades con mayor personas privadas de libertad, con mayor centros penitenciarios, con mayor hacinamiento, sobrepoblación, Ujú. con menor personal de custodia, con menores servicios y suministros, por unas condiciones dignas dentro de prisión, pero también hay un caso como más práctico, es que en 2017 en un centro penitenciario en Nezahualcóyotl, unos reclusos
Torturaban, pues vemos que esto es muy común, ¿no? Entre los centros penitenciarios Sí. torturaban y ya incluso asesinaban a otros reclusos. Les mandaban los videos a sus familias solicitándoles, extorsionándoles y solicitándoles dinero para dejar de torturar o asesinar a sus parientes, a sus A sus familiares. familiares. Entonces aquí vemos pues un caso de vulnerabilidad estructural enorme, ¿no? Porque vemos que hay un autogobierno por parte de los reclusos, vemos que hay corrupción dentro del centro, corrupción dentro Así del es que lo permiten las autoridades. Exacto, porque las autoridades tienen De modo que no conocimiento. estén enteradas. No sé, sí están enteradas. Incluso hasta personal de custodia pues participa, ¿no? Ujú. Entonces falta personal de custodia participado o menos corruptible, por decirlo así. Y pues todas estas condiciones vulneran no solo a los reclusos, también a sus familiares, ¿no? Ujú. Que pues se ven en esa necesidad de dónde vamos a sacar el dinero para que a mi familiar no lo asesinen, para que a mi familiar no lo torturen. Qué terrible situación, ¿no? Y bueno, es como un patrón que se repite y se repite y se repite en varios centros, ¿verdad? Sí, lamentablemente se repite. Oye, Fer, ¿qué metodologías o enfoques teóricos usaste en tu investigación y cuáles son las ventajas que encontraste en ellos para abordar este fenómeno social? En mi capítulo utilicé un enfoque mixto para recolectar y analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Mi método fue el estudio de caso porque tiene una gran ventaja que permite analizar un fenómeno particular y analizar su particularidad y su complejidad. Y en este caso mi fenómeno fue las condiciones de internamiento de los centros penitenciarios del Estado de México y se basó teóricamente en la perspectiva de derechos humanos y de la vulnerabilidad ¿Y estructural. qué fue lo que encontraste ahí, en esta Fue parte? interesante. Sí. Principalmente nos dimos cuenta que la infraestructura es limitada, ¿no? Para ciertos sectores de la población. Como dijimos, las personas adultas mayores, su mayoría no se pueden desplazar muy bien. Los niños hay personas que se encuentran en maternidad, tienen que tener un lugar de maternidad, lactancia, pues no existe, ¿no? O sea, viven en Hay selvas, muchísimas hay carencias. muchísimas carencias y Y aparte vulnerabilidad como violación sobre violación, ¿no? exacto, y sobre todo sobre los niños, ¿no? Que ellos no Pues sí, no tendrían por qué estar ahí, de acuerdo a su desarrollo adecuado, sí, pues no deberían de estar ahí, no deberían ¿verdad? estar ahí, exacto. Y adelante, adelante. Ay, perdón. Y pues bueno, también existen una gran cantidad de personas indígenas Mm, cuales pues en su mayoría a veces no hablan nuestro idioma, ¿no? O sea, es ujú. castellano, español. Entonces necesitan un traductor, necesitan entender qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto, Desde su proceso, ¿no? Tienen ahí una vulnerabilidad fuerte si no tienen una defensa que maneje su dialecto. exacto, Ajá. sí. ¿Y ¿Cómo te defiendes cómo ahí, te no? defiendes si no comprendes lo que está pasando, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un tema también importante es que las mujeres se les debe brindar toallas femeninas, ¿no? Y de los 21 centros penitenciarios solamente en 8 se les brindaba leche para lactancia. En 5 centros solamente se les brindaba. Como decíamos, atención médica, pero ya especializada, ¿no? Ujú. Pediatría y Sí, demás, ginecología, geriatría, esto. ginecología. Ajá. Pues prácticamente en 3 centros penitenciarios solamente se les brindaba. Además era atención como preventiva de, bueno, tienes gripa, tienes tos, pues bueno, te damos un medicamento, pero no Qué más. barbaridad. Es muy complejo. Sí. Oye, ¿cómo dialogan estos hallazgos, Fer, con los marcos normativos? O sea, lo que tú acabas de descubrir y que narras en tu capítulo. ¿Cómo dialoga esto con los marcos normativos internacionales de derechos humanos? ¿En tu concepto existe una brecha entre el discurso jurídico y la realidad? Sí, sí, evidentemente sí existe porque, bueno, los marcos normativos, tanto nacionales como internacionales, establecen un conjunto de derechos, ¿no? Y de condiciones mínimas, digamos como agua potable, alimentación, ropa y demás. Y vemos que en los hechos, pues prácticamente es muy limitado lo que se le da a las personas. Ujú. Entonces, sí existe una brecha, existen muchos retos por atender
y muchas acciones y políticas públicas por implementar. Sí, sí. Y en tu opinión, ¿cuáles son estos factores estructurales que perpetúan la violencia dentro de este sistema institucional, en el sistema penitenciario? Desde un punto de vista, la violencia se perpetúa sí, factores políticos, económicos, ¿Son temas que no les interesa o porque? pues principalmente el Estado. Sí, claro. Ajá. Siento que es falta Decías factores políticos. falta de voluntad política, ¿no? Ajá. No, o sea, no se han querido atender a pesar de que se sabe que pues es necesario. Oye, y por ejemplo, con Bukele, que trae un sistema completamente opuesto a la protección de derechos humanos. Exacto. Pero fíjate cómo, bueno, es paradójico decir que ya no hay homicidios, que ya no hay la comisión de ciertos delitos, pero están bajo un yugo de vulnerabilidad y de violación tremendo, ¿no? Tremendo, exacto, sí, sí, sí. Bueno, a partir de la reforma de antes de la reforma de 2011, estas personas pues no eran sujetos de derechos, ¿no? Para O sea, empezar. para empezar, ni Esa gran reforma les vino a abrir un portal interesante de un portal protección. interesante. Y es que, bueno, tenemos culturalmente esta idea de no de reinserción, sino de volver a excluir a la persona, ¿no? Sabemos que ya salió tal vecino de un centro penitenciario porque cometió tal delito y lo excluimos. Decimos, no, no, no le hables, no esto, no. Entonces, es que la reinserción social no solo favorece a esa persona, porque nos favorece a todos como sociedad. Porque si una persona realmente ingresa a la sociedad con una nueva visión, con un modo honesto de vida, pues puede reducirse el índice de delincuencia. O sea, se reducen muchas causas que pues son importantes para el Estado, ¿no? Claro, y yo creo que es importante lo que ustedes están haciendo, porque finalmente si ya es como una normalidad, ¿no? Lo que se vive en el sistema penitenciario, Ujú. y para eso están ustedes haciendo este esfuerzo, ¿no? De visibilizar justo esta memoria histórica de falta de respeto total a los derechos humanos, ¿no? Y considerando tajantemente, y es mi comentario así muy personal, ¿no? Como lectora de ustedes, de todo lo que han estado desarrollando, para mí, lo que están mostrando al mundo es muy interesante y ojalá pueda llegar a muchas instancias, ¿no? Porque ese es el objetivo principalmente. Sí, claro, ese es el objetivo. Oye, ¿qué transformaciones institucionales, Fer, sociales o culturales consideras indispensables para avanzar hacia escenarios más justos y protectores de estos derechos humanos? Bueno, de acuerdo con mi capítulo, pues una de las principales transformaciones en el ámbito institucional, pues en primer lugar sería contar con una partida con mayor presupuesto económico, generar políticas públicas pues eficientes, em, y mejorar también la infraestructura de las personas dentro de los centros penitenciarios Ujú. para que puedan, como dijimos, ejercer sus derechos. Al final es más recursos al sistema. Al final es más recursos, sí, claro, y voluntad política también. Y en esta parte que hablas tan terrible de hablar un 200% La capacidad. o sea, de sobrepoblación, Exacto, es que, o sea, pues se necesita como que construir el doble de centros y dentro de 10 años si se hicieran, a lo mejor ya no serían... suficientes, Ajá. porque ya tendríamos más. Sé que, pues sí, hay delitos más graves, ¿no? Como homicidios y demás. Sí, claro, Pero hay ahí delitos, se merece un tratamiento muy específico, específicos. fuerte, ¿no? Exacto, pero Ajá. hay delitos menores, ¿no? Por ejemplo, un robo, no Hay sé. mucha gente que no debe estar en la Hay cárcel. mucha gente realmente que no debe estar en la cárcel y gente que sí debe estar está fuera. Ese es el tema también, ¿no? Que cuánta gente que está ahí adentro es injusto que esté. Exacto. Hay gente que está ahí porque no tenía para comer y se le ocurrió meterse a robar una tienda para que comieran sus hijos. Exacto, y recibe el mismo tratamiento que la persona que es un asesino, digamos, serial. Conviven O sea, juntos, o sea, conviven sí, en el sí mismo que hay sitio. cárceles penitenciarias con alto, o sea, como la delincuencia, ¿no? Organizada, esto ellos sí están en otro nivel Sí, más claro. vigilados y demás, pero al final esta persona que robó para comer convive con los que tienen una banda de secuestradores, de asesinos y demás, y no debería ser Se así. convierte esto en una escuela del crimen, como dicen por ahí. Pues
pues ante estas circunstancias tan adversas, en muchas ocasiones la gente que entró por un delito menor sale con una mentalidad y compite ya con Ya, los de alto con los perfil, grandes. sí, con las grandes ligas. Híjole, qué barbaridad. Pues es muy delicado lo que nos compartes, Fer, pero bien interesante. Ojalá que de verdad estas investigaciones que ustedes están realizando y esta información que es literaria y que además aquí en Editorialmente es Libre se las estamos, pues digamos que diversificando con un modelo híbrido, porque no solo es, veo el libro, leo el capítulo, pero ¿saben qué? Me interesó el tema, me voy a escuchar el podcast. Y es al revés, o escucho el podcast y esto me va a dar origen a leer el capítulo. Al final de eso se trata esto, que le llegue a muchísima gente esta información y celebramos mucho que ustedes lo estén haciendo de esta manera tan profesional. También te quiero preguntar, vámonos un poco a tu lado humano, ¿no? Como una investigadora que eres joven, ¿no? Estás haciendo una maestría y te sigues preparando y seguramente lo seguirás haciendo. Esta investigación que acabas de realizar y que se derivó como en este capítulo, ¿qué aprendizajes personales o éticos te está dejando? Y pues principalmente por haber escrito este capítulo y revisar estos contextos de violencia histórica. Creo que el principal aprendizaje que me dejó es que estas personas también son sujetas de derechos y que por cometer, como decíamos, un delito, ya puede ser menor o mayor, Uh-huh. no se deben restringir todos sus derechos porque eso es hasta nos perjudica a todos porque salen como con mayor rechazo, mayor como ira, ¿no? Digamos, ante esas Contra la sociedad, exacto, ¿no? contra la sociedad. No solo contra las autoridades, Contra la sociedad en general. Entonces, tampoco, no, obviamente no los debemos premiar, pero sí deben contar con condiciones mínimas para que, porque si estas actividades de reinserción social y estas condiciones mínimas pueden hacer cambiar la vida de 1, 2, 5 o 10 reclusos, eso es muy benéfico para la sociedad. Tendremos 10 delincuentes menos, un delincuente menos. Claro. Exacto. Y contribuirían ya de manera, pues, una vida digna ya constructiva a la sociedad. Y ¿sabes algo? No sé si te tocó ver casos ahí adentro que de la nada les cambió la vida, ¿no? Quizás por haber ingresado a un centro. Exacto. Hay personas que dicen, yo jamás lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque jamás hubiera imaginado estar aquí. Exacto. Y ya no hablemos de las personas que decías hace rato que injustamente están ahí. Están ahí. Ajá. Y por lo regular son las personas con menos recursos, con menos educación, que no cuentan con los medios para defenderse como debería de ser, ¿no? Contar con un abogado que lo represente en un juicio y que realmente... ¿Eso te ha hecho valorar más como Fernanda, ser un ser libre, estar pues pudiendo escribir, yendo a la escuela, tener una familia, no sé, ¿te ha hecho valorar más estas cosas? Sí, la verdad sí me ha hecho valorar más, o sea, sobre todo mi vida, mi libertad, la de mi familia, porque es triste pensar que en un momento yo vaya caminando por la calle y que diga, no, esta persona no se cometió un delito, ¿no? Es como sabemos, la flagrancia, el señalamiento, por señalamiento, que no sé, yo me parezca a la persona que cometió un delito y yo vaya caminando y me detengan en la calle. Y, o sea, y pues sí te atemorizan, ¿no? Sí, claro. No sé, mientras se comprueba mi inocencia, pues yo voy a estar ahí. Las personas que están en prisión preventiva también tienen estas condiciones de internamiento. Mientras no se comprueba pues que no son su inocencia, ellos tienen que estar ahí. No conviven tal cual con estas personas que tienen una sentencia, pero pues tienen los mismos tratos, las mismas condiciones que son, como vimos, escasas. Entonces, al final, ¿quién va a repararme el daño que yo sufrí cuando estuve en ese lapso mientras se comprobaba o no que yo era culpable? Claro. O sea, también debemos de pensar, ¿no? Que nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Está interesantísimo tu capítulo, ¿eh? Suena... Bueno, yo ya lo leí, porque es la ventaja de ser la editorial. Yo ya lo leí y es altamente recomendable y además muchísima gente lo debe de leer. Muchísima gente ojalá escuche este podcast. Y por cierto, ¿qué mensaje le darías a esas personas que lean tu capítulo o bien
que escuchen este podcast sobre la importancia de visibilizar estas memorias históricas de vulnerabilidad. Sí, ahora escuchen el podcast, escuchen a la doctora Leti, lean mi capítulo, porque la verdad es que, bueno, sobre todo los que comparten estas líneas de investigación van a ser muy, muy fructíferos para ellos. Y también para las personas que no comparten estas líneas, creo que es muy interesante reflexionar que es necesario eliminar este estigma de que es mala la reinserción social, de que es malo mejorar las condiciones de internamiento, porque como ya vimos, en el centros penitenciarios no solo están las personas que cometen un delito, también están los niños, están las personas que son inocentes, están las personas que se encuentran en prisión preventiva, está el personal de custodia que al final labora con esas condiciones de internamiento. Entonces, creo que no solo estaríamos mejorando la vida, como piensa mucha gente, de las personas que cometieron un delito, ¿no? Porque le damos prioridad a esas personas. No se trata de ponderar derechos, ¿no? De por qué no protege los derechos de una persona que se encuentra en situación de pobreza y sí protege los derechos de una persona que está en la cárcel. No se trata de poner derechos, todos los derechos son importantes, pero este es un tema que pues si se atiende correctamente va a beneficiar a toda la sociedad. Y, por ejemplo, un poquito, dentro de tu investigación, ¿has visto modelos distintos? Ya hablamos del de Bukele, que es un extremo, ¿no? Pero hay algunos modelos que te llaman la atención a nivel internacional que digas, "No, este está interesante y se podría aplicar en nuestro país". Pues hasta el momento no he visto así un modelo tal cual. Es que cada país sí, obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Tendríamos que analizar con exactitud, sí, nivel económico, cultural, porque en otros países son como más abiertos, ¿no? La historia. Sí. Venimos de un sistema de castigo, a uno más de protección de derechos humanos. Claro. Entonces yo creo que me daría la tarea de investigarlo, pero sí sería. Sí, y hoy la prisión preventiva debe ser súper justificada. Hay muchísima gente, como dices, que no debería. Desde ahí viene el problema, ¿no? Desde una persona diga, bueno, igual yo también tenía una sudadera negra, no sé, y dice, ay, va caminando con unos jeans, unos tenis y una sudadera negra, no, y pues para mi mala suerte yo voy caminando por esa calle y que va, no, pues esta persona es. Entonces es complejo. Se debería de reformar esa figura jurídica, considero. Claro, ¿no? Y además ya tenemos una sentencia, ¿no? De carácter internacional que nos obliga a esto, pero todavía no hay manera, como que no se ve. No hay manera así de protegernos totalmente, ¿no? Y del otro lado van a argumentar, pues es que si no hacemos esto, pues no se puede huir, ¿no? La persona o demás. O sea, ¿cómo quieren que los protejamos de los delincuentes si no nos dejan? Exacto. Entonces, es complejo. Sí, Fer, ya para terminar, algo que tú dijeras, no me preguntaste esto y quiero que lo sepan, o algo que tú quieras agregar. Ok, a ver, pensemos. Algo que digas, no me preguntaron esto y es importante, ¿no? Y si no, pues también invitar a que lean el libro, porque finalmente todo el libro está hecho por grandes expertos y es importante, ¿no? Leerlo. Pues creo que hasta el momento he dicho todo, solamente algunos datos, o sea, porque analicé varios gráficos y demás, pero están más encaminados o enfocados a los suministros, actividades de reinserción social, a la población penitenciaria, ¿no? ¿Cuántas personas indígenas hay? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños viven con sus mamás en prisión? Y pues probablemente algo que me pregunto podría ser que es necesario, ¿no? También una reforma, yo creo. Una reforma, la ley, eso es importante. Que al final de esta investigación pues debe venir, ¿no? En sí, la ley tal cual es buena, ya cuenta con muchos elementos, ya establece tal cual se deben brindar estos servicios sin discriminar, accesibles para todos. Pero en la realidad no, o sea, lo que más urge es implementar en los hechos, ¿no? En los hechos. Eso es bien importante lo que acabas de decir. Y María Fernanda, ¿qué sueña? ¿Qué sigue para ella después de esta investigación? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso después de esta investigación? Mi siguiente paso es la titulación. Pero pues sí, continuar analizando esos temas que son muy interesantes, preparándome, crecer como persona.
y continuar probablemente con mi doctorado y seguir. Pues sí, es muy interesante porque ojalá todo esto lo escuchen muchos jóvenes, que se inspiren en alguien como tú, que vean que siendo muy joven puedes hacer una gran contribución. Y nuestro deseo como editorial es, aparte de brindarles este gran apoyo de publicar sus libros, este podcast y esta información que va a nutrir a la sociedad y a las autoridades de mucha información, creo que es muy importante que se cumpla el sueño de todo investigador, que tú veas que lo que plasmaste en un capítulo hoy es una realidad, ¿no? Sí, la verdad es muy satisfactorio, pero más satisfactorio sería, ¿no? O sea, tener citas y que sí, que se llevara a cabo, como dice, que esta información llegara a las personas tomadoras de decisiones y se intentara implementar algo, ¿no? Y mejorar cada vez, cada día un poco más nuestro país. Eso es maravilloso, lo que acabas de decir, y porque además siempre pensamos, no, pues esos problemas a mí no me atañen, yo no tengo nada que ver, no, perdón, todos somos parte del problema. Y si lo negamos, estamos en un error. Entonces, pues María Fernanda Leiva, ha sido un privilegio tenerte en este capítulo de podcast y deseamos que no sea la primera ni la última, que ojalá sea la primera de muchas oportunidades. Esta editorial tiene las puertas abiertas para todas las personas que se dedican a hacer esta investigación y que además, bueno, pues llamémosle que por cuestiones de índole procedimental las vamos a publicar en un área de acceso libre para que todos los que quieran leer el libro lo puedan hacer de una manera gratuita, ¿no? Y al final, pues todos ganamos, porque es enterarnos de una problemática social y cómo se puede resolver a través del trabajo que ustedes realizan. Así es que nuestro agradecimiento por tu confianza, por haber estado hoy aquí y le mandamos un saludo muy afectuoso a la doctora Itzel Arriaga y al doctor Carlos Eduardo Gutiérrez, quienes encabezan este proyecto, esperando que hagan muchos más, ¿verdad? Gracias a usted, doctora Leti, por abrir las puertas de su editorial. Para mí fue un honor. Le agradezco. Muchas gracias, María Fernanda. Pues gracias a todos los que nos escucharon en este podcast, un capítulo más de la visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Yo soy Leticia Cisneros y les mando a todos un enorme y afectuoso saludo. Muchísimas gracias.